En el siguiente video conoceremos algunas estrategias de cálculo de porcentaje. Recordemos que cuando hablamos de porcentaje nos referimos a la representación de una parte dentro de un total de 100. También podemos llamarlo tanto por ciento, es decir, de cada 100 unidades, y se representa con el siguiente símbolo. Un ejemplo de porcentaje es el siguiente. Si decimos que el 80% de la población es alérgico o alérgica, esto quiere decir que de cada 100 personas hay 80 que son alérgicas. Si recordamos lo visto anteriormente, podemos comprender que el porcentaje se puede representar de 4 maneras. La primera es como porcentaje, por ejemplo 25%. La segunda como fracción, que puede ser 25 de 100 o 25 centésimos y que al simplificarla me dará la fracción un cuarto. Como decimal 0,25 o 25 centésimos. Este número se obtuvo de la división de mi fracción y finalmente también de una manera gráfica donde nuestra fracción irreductible nos ayuda a graficar este porcentaje. Durante este video comprenderemos algunas estrategias para calcular porcentaje, pero primero debemos comprender qué significa cuando me preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el 57% de 800? Lo primero que debo tener claro es que tengo un total de elementos, que en este caso es 800. 800 es el total de elementos que se poseen, por lo tanto corresponde al 100%. Y debo averiguar a cuántos elementos corresponde ese 57% por el que me están preguntando. Es decir, pensemos un poco más. Si me piden el 57% de un total de 800 elementos, quiere decir que me piden más de la mitad. Por lo tanto, mi resultado debería ser un poco más de 400, porque 400 es la mitad de 800. Averigüémoslo con las siguientes estrategias. La estrategia número 1 para la pregunta ¿cuál es el 57% de 800? Consta de dos pasos. Primero, dividir la cantidad que me aparece por 100 y luego su resultado multiplicarlo por el porcentaje. En este caso mi cantidad es 800, por lo tanto debo dividirlo por 100 y el resultado de esto será 8, porque el 100 en el 800 cabe 8 veces. Ahora que ya cumplimos nuestro primer paso, vamos al segundo, donde el resultado se multiplica por el porcentaje. El resultado es 8 y mi porcentaje es 57. Finalmente, el resultado de esta multiplicación es 456. Por lo tanto, el 57% de 800 es 456 y esta es la primera estrategia que debemos comprender. La segunda estrategia que utilizaremos para reconocer cuál es el 57% de 800 es la siguiente. Primero debemos saber que tendremos que dividir dos columnas con nuestra información. Una columna con los porcentajes y otra columna con la cantidad. La primera información que nosotros sabemos es que existe un 100%, un total de elementos. Este total de elementos corresponde a 800, pues según nuestro enunciado tenemos un total de 800 elementos y lo que debemos buscar es el 57%. Por lo tanto, en un recuadro, en una columna, ubicaremos solo los porcentajes y en el otro las cantidades. Como no sabemos la cantidad que corresponde al 57%, esta es la incógnita que debemos averiguar. Teniendo la información de este recuadro, entonces podemos aplicar la estrategia número 2, donde tenemos que multiplicar cruzado y dividir por el número que queda solo. En este caso, al multiplicar cruzado significa que multiplico 57 por 800 y luego divido por 100. 800 por 57 me dará como resultado 45.600, lo que luego debemos dividir por 100. Y me dará finalmente como resultado 456. Por lo tanto, el 57% de 800 es 456. Hemos llegado al mismo resultado que nuestra estrategia número 1. Pongamos en práctica lo aprendido y descubramos cuál es el 45% de 600. Para esto utilizaremos primero la estrategia número 1, que me dice que debo dividir la cantidad por 100 y luego multiplicar el resultado por el porcentaje. En este caso, mi cantidad es 600,
Por lo tanto, 600 debe dividirse por 100 y me dará como resultado 6. Ese es mi paso número 1. Ahora vamos por el segundo paso. Debo multiplicar el resultado por el porcentaje. Mi resultado fue 6 y lo tengo que multiplicar por el porcentaje que se me indica, que en este caso es 45. 6 por 45 me da como resultado 270. Por lo tanto, el 45% de 600 es 270. Ahora, si utilizamos la estrategia 2, debemos multiplicar cruzado y dividir por el número que queda solo. Para esto tenemos que utilizar la tablita de la estrategia 2. Sabemos en primer lugar que tenemos un 100% y que en este caso mi 100% corresponde a los 600 elementos que me indica el enunciado. Lo que yo debo descubrir es cuál es el 45% de estos elementos. Recordemos que debemos dejar una columna con los porcentajes, mientras que la otra debe quedar con las cantidades. Multiplico cruzado, lo que significa que debo multiplicar 45 por 600, lo que me da como resultado 27.000. Y luego este resultado debe dividirse por 100, entregando como resultado final 270. Si nos damos cuenta, los resultados en ambas estrategias son iguales. Por lo tanto, puedo utilizar la estrategia número 1 o la estrategia número 2 para encontrar los resultados de estos porcentajes. Si tienes alguna pregunta respecto al cálculo de porcentajes, recuerda comunicarte conmigo.